Si usted se ubica solo en el primer resorte, entonces va a tener usted el estudio de los osciladores como hemos visto en el capítulo 14. O sea, solo hemos visto un oscilador o la manera como oscila una partícula, en este caso unida a un resorte. Pero entonces uno puede suponer que tiene un conglomerado de partículas, que en este caso son todas estas partículas en azul. Imagínense que usted toma esta primera partícula y la perturba, o sea, la golpea. Como consecuencia, esa partícula, que localmente es un oscilador armónico simple, va a comenzar a oscilar, pero a través del enlace que tenemos aquí, le va a transmitir ese movimiento oscilatorio a las partículas que están alrededor. O sea, esta perturbación se propaga a lo largo de todo el medio. Y cuando ya tenemos eso, el hecho de tener una perturbación, fíjense bien, producida en un punto del medio, que se propaga en todas las dimensiones del medio, entonces lo que tenemos allí es una onda, una perturbación que se provoca en un punto o en una región de un medio, y esa perturbación se propaga hacia afuera de ese punto de origen en todas las dimensiones definidas por el medio. La velocidad a la que se propaga la perturbación depende no de la perturbación misma, sino que depende de las propiedades del medio. Eso es lo importante que deben visualizar. O sea, usted puede golpear una partícula que pertenece a un medio, pero si esa partícula no transmite o si no se propaga esa perturbación al resto de las partículas, no tenemos una onda. Tiene que haber una perturbación provocada en un punto que se propaga. Y después de eso, lo que vamos a notar es que la velocidad a la que esa perturbación se propaga depende del medio, de las características del medio. En primer lugar, si definimos esta línea que está acá como la línea en la que la línea de referencia es equivalente al cero, ¿verdad? En el caso de la oscilación, equivale a los puntos en los cuales las partículas no tienen ninguna deformación, ¿no? O sea, estos son los puntos de equilibrio, la línea en negro. Entonces observen que el mayor desplazamiento que las partículas experimentan en cualquiera de los dos sentidos es a lo que se llama la amplitud, esto que tenemos acá. La amplitud es la máxima excursión que experimentan las partículas como consecuencia de la onda. Luego notamos que las partes más altas y las partes más bajas, estas se les acostumbra a llamar valles. Luego, si usted ve un tren de ondas que se está propagando, así como este que está acá, entonces usted lo que va a tener es que hay una distancia entre dos crestas consecutivas. Esa distancia se llama longitud de onda. Ahí tenemos entonces 4 parámetros: amplitud, longitud de onda, crestas y valles. Si aquí estuviésemos viendo localmente cómo se mueve una partícula mientras se encuentra en la parte extrema de un resorte que oscila verticalmente, entonces nosotros podríamos, fíjense bien, contar, digamos, en una unidad de tiempo, en 10 segundos, cuántas oscilaciones completas experimenta esta partícula, comenzando con su punto central, yendo hacia abajo y después yendo hacia la parte más alta y volviendo a su punto central. Eso sería una oscilación completa. Entonces, si nosotros contamos el número de esas oscilaciones por tiempo, estaríamos midiendo la frecuencia de la onda. La frecuencia. Luego, hay otro parámetro que no se lo puede visualizar a simple vista, tenemos que imaginárnoslo. Y por eso aquí aparece una figura que simula, fíjense bien, a una partícula que en el mismo tiempo que esta partícula experimenta una oscilación vertical completa, la otra partícula experimenta una vuelta completa. Entonces observen que uno puede imaginarse siempre eso.
ya sea que el objeto se mueva horizontalmente o verticalmente por efectos de la oscilación. Uno se puede imaginar que la partícula en el proceso, en el tiempo que tarda, que ese tiempo se llama período, el tiempo por oscilación, en el tiempo que tarda en describir una oscilación completa, eh, eh, otra partícula equivalente da una vuelta completa. Entonces usted tendría que el ángulo, observe este ángulo que describe esa partícula con respecto al eje horizontal, aquí no se nota, pero lo pueden imaginar, es el ángulo que forma aquí está teta. Entonces observen que teta va creciendo desde 0 hasta 360 grados. Ese ángulo dividido entre el tiempo, que es el periodo que tarda la oscilación, determinaría el equivalente a una velocidad, a una rapidez. Es la rapidez con la que el ángulo cambia. Y a eso se le llama velocidad angular. Esto es lo que aparece en esta definición. Esa uno no la ve a simple vista, se la tiene que imaginar, suponer que la partícula está describiendo una trayectoria de ese tipo. O lo vería usted claramente en el contexto de la función sinusoidal que describe su movimiento, ¿verdad? Y usted vería que hay una frecuencia asociada con el ángulo total descrito, o sea, con el ángulo descrito en un ciclo completo que es 2pi radianes. Es lo mismo, 360 grados. Entonces, ese es otro parámetro muy importante que es omega, que ya lo hemos usado, ¿se acuerdan? En el contexto de los osciladores. Las unidades que tiene en el sistema internacional son los radianes por segundo. Entonces ya tenemos el periodo, que creo que más adelante vamos a hacer énfasis, aquí está, en la frecuencia, ¿verdad? Que es lo que acabamos de explicar. La frecuencia, el periodo y la frecuencia angular, que son estos parámetros que aparecen acá. El periodo sería el tiempo, ¿verdad? Que describe, que tarda en dar una vuelta completa. Y el inverso del periodo, por definición, es la frecuencia. Tienen una relación inversa con el periodo. Entonces, acuérdense que de aquí se deriva el que omega, que es la velocidad, es igual a 2pi sobre p. ¿Por qué? Porque el ángulo descrito, o sea, el ángulo desplazado por esa partícula es 2pi radianes, en un tiempo igual a t, que es el periodo. De esa manera se establece esa relación de 2pi por f y 2pi sobre el periodo. Las primeras son ondas transversales. ¿En qué ¿Por qué se caracterizan? Porque las partículas, cuando la onda llega, aquí tenemos a una onda que se está desplazando, ya vamos a ver el detalle en una simulación más adelante. Las ondas, cuando la onda está propagándose, que se propaga en esta dirección de la flecha azul, vean, las partículas, sin embargo, se mueven en una dirección transversal, se mueven sobre el eje Y como consecuencia de la onda. Aquí tenemos una simulación de cómo son esas ondas transversales. ¿Ven? Las partículas se mueven verticalmente. ¿Ven? Mientras que la onda se está moviendo en esta dirección. Luego, hay otro grupo de ondas muy importantes, que es las ondas longitudinales. Ahí lo están viendo. Esto lo podemos hacer con un resorte. Imagínense que usted tiene a una partícula unida a un resorte y en lugar de deformarla verticalmente, la deforma moviéndola hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la onda se va a mover en esta dirección, en la dirección de la onda, como aparece aquí en azul, así como lo están viendo. Aquí hay una onda, observen, esta tapadera de una tubo que está lleno de aire, golpea periódicamente a las moléculas. Observen que al golpearlas, provoca primero una onda de compresión, porque las obliga a estar más cerca unas de las otras. Y esa onda de compresión comienza a moverse. Aquí usted puede seguir, así como lo estoy haciendo yo, la secuencia del movimiento de esa onda, y entonces usted nota que la onda se mueve en esta dirección y que las partículas se mueven también en la misma dirección, hacia adelante y hacia atrás. Ahí lo pueden ver ustedes como miren, se mueven hacia adelante y hacia atrás las partículas. A ese tipo de movimiento, perdón, a ese tipo de ondas se le llama ondas longitudinales.
Y el ejemplo más importante de este tipo de ondas es el sonido. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense bien, es un laboratorio bien interesante. Primero tenemos aquí que al presionar este botón yo permito que las gotas de agua caigan de manera periódica. Aquí tengo dos opciones. Puedo hacer que caigan periódicamente, miren la diferencia, o puedo hacer que solo caiga una gota, lo que provoca un pulso nada más. Fíjense bien, solo cae una gota y provoca un pulso que se propaga. Fíjense bien, ¿ven? Una gota, se produce un pulso. ¿Ven la diferencia? Esta, en cambio, es una onda periódica. Cae una, después la otra y sucesivamente con un tiempo igual al periodo. Podemos hacer cálculos. Miren qué interesante es. Yo puedo detener, como que tomáramos una fotografía y tomar un medidor y traerlo acá. Entonces yo puedo colocar el medidor, por ejemplo, en el punto, en el epicentro, en el punto donde tenemos a la partícula, a la molécula cayendo. Y moverlo más o menos a la mitad, que esto viene a ser como la parte más alta. Esa es una cresta. Entonces la voy a mover a la parte alta de la cresta, es decir, al centro. Y entonces me doy cuenta de que más o menos, fíjense bien, la longitud de onda, que es la distancia de cresta a cresta, es de 2 centímetros. Si observan, yo me muevo hacia otra cresta aquí y notarán que más o menos son como 2 centímetros la distancia de una ola a la otra. ¿Lo ven? Entonces, eso nos permite medir la longitud de onda. Uno la puede medir ahí fácilmente. Y esto ustedes lo pueden hacer en una fotografía. Luego, miremos qué más podemos hacer. Podemos ver el concepto de frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, entonces va a aumentar el número de gotas. Miren, por unidad de tiempo. Van a caer más gotas en el mismo tiempo. ¿Lo ven? Ese es el concepto de frecuencia. Si disminuyo la frecuencia, entonces la frecuencia con la que las gotas caen disminuye. ¿Ven? Ese es el concepto de frecuencia. Noten que el hecho de que una frecuencia disminuya, fíjense bien, ¿qué sucede si yo disminuyo la frecuencia? Bueno, detengámonos. Ahora, ¿qué sucede con la longitud de onda? Bueno, midamos. Observen que al disminuir la frecuencia, la longitud de onda se aumentó. Miren, aumentó. ¿Vieron? ¿Qué sucede si yo aumento la frecuencia? Vamos a aumentar la frecuencia y vamos a permitir que esto continúe. A ver, aquí. Entonces, fíjense bien, voy a detener esto para que midamos. A ver qué hice con la frecuencia. Ah, que solo dejé pulso. Lo apagué, perdón. Vamos a ver, fíjense bien. Voy a medir ahora la longitud de onda. Aumenté la frecuencia y ¿qué ocurrió? La longitud de onda disminuyó, miren. ¿Por qué? Bueno, entonces veamos por qué. Vámonos a la presentación, ya vamos a regresar acá. Vámonos a la presentación. La presentación nos ofrece una respuesta a eso. Sucede que cuando usted calcula o usted va y busca los modelos matemáticos de la velocidad de propagación de las ondas, se va a encontrar con esta ecuación. La velocidad de propagación de las ondas es igual al que es una constante que depende del medio, ya vamos a ver de qué forma, es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que como esta es una constante, si usted despeja, le va a quedar que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, porque le va a quedar V entre lambda, lo cual significa, lo cual explica lo que estamos viendo en la simulación, que para mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. ¿Qué sucede de manera particular con la velocidad? La velocidad se puede calcular también de manera particular considerando las propiedades de las ondas. Aquí tenemos los 3 modelos matemáticos que les voy a ofrecer para las ondas transversales que vamos a considerar. La más importante para nosotros, que es el tema que vamos a estudiar, es el de las ondas transversales en una cuerda, por ejemplo, o en un medio elástico.
ese medio tiene que estar sometido a una tensión, que es esa T que aparece acá. Y ese medio tiene, en este caso, piensen en una cuerda, tiene una masa, la cuerda tiene una masa y tiene una longitud. Entonces, su masa va a estar uniformemente distribuida, lo que significa que va a tener una densidad lineal de masa. Y esa densidad mu se va a calcular o se calcula como la masa distribuida por L. Entonces, cuando usted divide la tensión a la que está sometida la cuerda entre mu y obtiene la raíz cuadrada, eso le da como resultado la velocidad de propagación de la onda. Es esta velocidad que tenemos acá. Se calcula de esa manera, en términos de la tensión. Noten que depende del medio. No depende de la onda, sino que depende del medio, de las características del medio. Luego, aunque no lo vayamos a ver, pero es bueno que sepan que el cálculo de la velocidad de propagación de las ondas en medios como en fluidos y en sólidos se calcula con una ecuación parecida. Miren, el modelo matemático es muy parecido. Aquí tenemos que la velocidad en materiales sólidos que tienen una densidad ρ se calcula como la raíz cuadrada de una constante elástica de ese medio que se llama módulo elástico de Young, que uno lo va a encontrar en una tabla. Ya les voy a mostrar la tabla. Si el medio es un fluido, ya sea un gas o un líquido, entonces el resultado es el mismo, el modelo es el mismo. Lo que cambia es que la constante se llama ahora módulo volumétrico, ya no se llama, ya no se llama módulo elástico. Ya no se llama módulo elástico, sino que se llama módulo volumétrico. Y aquí tenemos una tabla de esos valores. ¿Ven? Esas tablas uno las encuentra, el texto tiene algunas. No las vamos a usar, solo es para que ustedes vean y les quede el tema completo. Entonces el aluminio tiene, en su estado de sólido, tiene un módulo de Young, pero cuando está fundido tendría un módulo elástico que coincide. Da el mismo resultado. Sin embargo, hay materiales que tienen diferentes valores de módulos elásticos dependiendo de su estado. Dependiendo de su estado. Miren, el latón, por ejemplo, tiene 9.1 en estado sólido, pero es 6.1 en estado de fluido, ¿verdad? Ya pudimos medir la longitud de onda, la frecuencia, podemos hacer gráficas también. Veamos qué sucede con la amplitud. Fíjense bien la amplitud. Entonces la amplitud se incrementa o disminuye. Luego se puede medir también la frecuencia. Podemos traer este es un cronómetro. Entonces podemos intentar medir, voy a quitar la gráfica para que nos quede espacio, voy a disminuir un poco la frecuencia para que podamos medir un tiempo. Voy a medir cuánto tiempo tarda en caer. 1.48 segundos más o menos. Entonces usted puede hacer varias experiencias, puede hacer varias mediciones y medir. Aquí, por ejemplo, estoy midiendo, se está incrementando el tiempo por oscilación, ¿verdad? Miren. Entonces, ¿cuántas oscilaciones he contado? 7. 7 oscilaciones en un tiempo de 9.2 segundos. Entonces usted puede medir la frecuencia. Es una manera de hacerlo. Ya tiene la longitud de onda, tiene la frecuencia, y entonces usted va a poder calcular la velocidad a la cual la onda se propaga, multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Tiene características diferentes, como lo van a ver. Miren ustedes, las ondas son así, pero si yo incluyo partículas, miren, lo que ocurre es que las partículas son golpeadas, y observen que las partículas rebotan y regresan. Ellas no se van junto con la onda. La onda está propagándose, aquí va la onda, miren. Aquí va la onda propagándose. Aquí la pueden visualizar las dos. Ahí están ambas, observen. Entonces las moléculas se mueven hacia adelante y hacia atrás. ¿Ven? No se mueven hacia arriba y hacia abajo. Y aquí se puede asociar. ¿Qué cosa hay asociado con la frecuencia del sonido? El tono. Observen. Si yo aumento la frecuencia, estoy aumentando el tono. Si yo disminuyo la frecuencia, se vuelve más grave.
¿Ven? Entonces, asociado a la frecuencia, en el sonido tenemos el tono de la onda, ¿verdad? De ahí usted puede hacer lo mismo, puede medir la longitud de onda, dibujar la señal y todo lo demás. Veamos qué pasa con la luz. Fíjense bien. Observe, la luz, ¿qué pasa? Observen, ¿qué notan si yo cambio la frecuencia? ¿Qué notan? Ah, no, esa es la amplitud. ¿Qué notan si yo cambio la frecuencia? Cambia el color. Si yo bajo la frecuencia, el color tiende al rojo. Las señales de baja frecuencia son, en la parte visible es el rojo, va primero. A medida que usted aumenta la frecuencia, el tono de la luz va cambiando y va cambiando y uno lo nota en el color. Miren cómo pasa amarillo, azul, verde, etc. Y aquí es interesante. Podemos nosotros detenerla y medir la longitud de onda. Y ya nos lo da el simulador en nanómetros. Por ejemplo, yo puedo medir esta distancia de acá. Observen. Ah, es la longitud de onda del color azul. Y efectivamente, ese es de 450 por ahí. En ese rango de 400 y tantos nanómetros. Usted puede medir con esto cuáles son los rangos de longitud de onda para los tonos de colores. Por ejemplo, ¿qué sucede si aumento la frecuencia violeta? Entonces, la longitud de onda tiene que disminuir. Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Ah, vamos a ver. La frecuencia se incrementó, ¿verdad? Pero acuérdense que hay una relación inversa con la longitud de onda. Vamos a verificarlo. Observen que ahora la longitud de onda tuvo que haber disminuido. Miren. Disminuyó a 390 nanómetros. Y así sucesivamente. El rojo va a tener una longitud de onda más alta, lo que significa que su frecuencia es más baja. Aquí lo podemos verificar. A ver. Entonces ahí tenemos señales de ondas de color rojo. Si medimos ahora su longitud de onda, notamos que es mayor, porque la frecuencia disminuyó. Entonces la longitud de onda se incrementó. En cambio, la velocidad de propagación resultó ser la misma, porque la velocidad es la misma, depende estrictamente del medio, que en este caso es un campo electromagnético, ¿verdad? Y ahí ven ustedes cómo tenemos ondas electromagnéticas, tenemos ondas de sonido, tenemos ondas mecánicas, ¿verdad?